Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del grupo denominado como Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, permanecerá bajo custodia. Este grupo, señalado como uno de los más temidos de México, atraviesa una etapa crítica. La captura de Rosalinda González Valencia, apodada La Jefa, no solo ha afectado las finanzas de la organización, sino que ha provocado tensiones internas que podrían derivar en un conflicto violento. Lo que ocurre ahora dentro del CJNG es impactante, mientras su estructura enfrenta una posible desintegración. En la madrugada del 15 de noviembre de 2021, un operativo en Zapopan, Jalisco, resultó en la detención de Rosalinda González Valencia. Este evento marcó un golpe significativo contra una de las estructuras ilícitas más complejas del mundo. Nacida en 1962 en Michoacán, Rosalinda había escalado desde una vida sencilla en los campos de cultivo hasta convertirse en una figura clave dentro de un esquema internacional de actividades ilegales. No era simplemente la esposa de Oseguera Cervantes, sino también la responsable de la administración financiera del CJNG, manejando una red de más de 70 empresas utilizadas para lavar ingresos provenientes de actividades ilícitas. Bajo la apariencia de empresaria, Rosalinda supervisaba hoteles, restaurantes exclusivos y salones de belleza que eran parte de un elaborado esquema de lavado de dinero. Sin embargo, ya en 2018 las autoridades la habían señalado, logrando su detención temporal. Aunque consiguió su libertad mediante una fianza, su captura en 2021 representó un golpe aún mayor, con el potencial de desencadenar conflictos internos dentro del grupo. Tras su captura, se avistaron luchas de poder dentro de la organización mientras su líder, Oseguera Cervantes, seguía operando desde un lugar no identificado. Las autoridades mexicanas celebraron esta acción como un avance en su estrategia de desmantelamiento de redes criminales, enfocándose en estructuras familiares. Por otro lado, el CJNG respondió con preparativos para acciones de represalia, mostrando que esta captura podría ser el comienzo de un nuevo periodo de violencia en México. El CJNG, que surgió a principios de la década de 2010 como un grupo de sicarios conocido como los Matacetas, evolucionó rápidamente bajo el liderazgo de El Mencho. En menos de 10 años, pasaron de ser un grupo armado a convertirse en una de las organizaciones más extensas de México, con presencia en 28 de los 32 estados del país. Esta expansión fue posible gracias a alianzas estratégicas y a su capacidad de diversificar actividades, abarcando desde el tráfico de sustancias hasta la extorsión y el robo de combustible. La organización es conocida por su uso extremo de la fuerza y tácticas de intimidación tanto hacia sus rivales como hacia las autoridades. También emplean métodos de reclutamiento forzoso y adoctrinamiento para asegurar un flujo constante de miembros dispuestos a actuar en su nombre. Su acceso a armamento avanzado, incluyendo lanzacohetes y otros dispositivos militares, ha nivelado sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Como quedó demostrado en un ataque de 2015 donde derribaron un helicóptero militar. Económicamente, se estima que los ingresos anuales del CJNG son comparables a los de grandes corporaciones legítimas, lo que refuerza su posición como una de las organizaciones más poderosas del país. Sin embargo, la caída de una de sus figuras clave, como Rosalinda, pone en evidencia que incluso las estructuras más sólidas pueden tambalearse ante la presión de las autoridades y las luchas internas. La diversificación de actividades del grupo conocido como CJNG, que abarca desde operaciones relacionadas con sustancias ilícitas hasta la minería no autorizada, ha consolidado un imperio económico resistente a los esfuerzos de las autoridades. Comparado con otras organizaciones similares en México, el CJNG se destaca por su rápida expansión y adaptabilidad. Mientras que el Cártel de Sinaloa ha mantenido un modelo basado en alianzas familiares y una estructura más tradicional, el CJNG ha adoptado un enfoque agresivo, expandiéndose a nuevos territorios y mercados con una velocidad sin precedentes. A medida que el CJNG evoluciona y se adapta, las autoridades mexicanas y estadounidenses enfrentan un desafío único. La captura de figuras clave, como Rosalinda González Valencia, ha demostrado que la organización no es invulnerable, pero también ha expuesto la complejidad y resistencia de su estructura.
Mientras el CJNG continúa extendiéndose por México con una rapidez y ferocidad sin igual, detrás de su ascenso está una historia familiar que comenzó en los campos agrícolas de Michoacán. El Clan Valencia, una dinastía que transformó su legado agrícola en una red ilícita, ha sido el pilar del poder del CJNG. Los orígenes de esta familia se remontan a modestos productores de aguacates en Michoacán, pero la visión de Armando Valencia, conocido como el Maradona, cambió su destino. Durante la década de 1970, Armando lideró la transición de cultivos tradicionales al manejo de otras sustancias, fundando el grupo llamado Cártel del Milenio, precursor del CJNG. Dentro de la organización actual, la red familiar de los Valencia González es esencial. Los hermanos González Valencia han asumido roles importantes, desde la gestión financiera hasta la supervisión de operaciones de tráfico. Uniones matrimoniales, como la de Rosalinda González Valencia y Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, han fortalecido las alianzas con otras familias, creando un intrincado sistema de lealtades y, ocasionalmente, traiciones. El brazo financiero del CJNG, conocido como Las Quintas, ha sido clave para el manejo de los ingresos de origen ilícito. Rosalinda y sus hermanos han diseñado métodos sofisticados de lavado de dinero, incluyendo inversiones en bienes raíces, negocios aparentemente legítimos y complejas transacciones internacionales. La nueva generación del clan ha continuado el legado familiar en actividades ilícitas. Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito, señalado como el heredero del grupo, fue capturado y extraditado a los Estados Unidos, representando un fuerte golpe para la organización. Jessica Joana Oseguera Cervantes también ha enfrentado problemas legales relacionados con las actividades del grupo, mientras que Laisa Michelle Oseguera González permanece prófuga. Con rumores de buscar represalias contra las autoridades por la detención de su madre. El Clan Valencia ha experimentado múltiples reveses en años recientes, incluyendo la captura de Abigail González Valencia en 2015, lo que marcó el inicio de una serie de arrestos de figuras clave. Estas acciones han debilitado la estructura del CJNG, obligándolos a una constante reestructuración. Frente a esta compleja red familiar, las autoridades han implementado estrategias dirigidas a desmantelar la estructura mediante esfuerzos internacionales conjuntos. Sin embargo, los desafíos legales y de inteligencia son considerables debido a la influencia y recursos del grupo. El futuro del CJNG parece incierto, aunque su capacidad de resistencia y adaptabilidad indica que el enfrentamiento está lejos de terminar. El legado de una familia que pasó de la agricultura a dirigir una de las redes más poderosas del mundo sigue evolucionando. Con cada captura y cada nuevo episodio en esta saga que mantiene en tensión a México y al resto del mundo. El ascenso del CJNG no solo se ha caracterizado por su expansión territorial y sofisticadas redes económicas, sino también por su régimen de terror. Su sello distintivo ha sido el uso calculado de la violencia extrema, dejando una marca profunda en el México contemporáneo. Decapitaciones y desmembramientos han sido utilizados como mensajes intimidatorios dirigidos tanto a rivales como a la población. El CJNG ha llevado estas tácticas más allá, utilizando plataformas digitales para difundir imágenes impactantes, amplificando el efecto psicológico de sus acciones. Esta estrategia no solo busca aterrorizar a la ciudadanía, sino también enviar un mensaje contundente a sus oponentes: el grupo no tiene límites en su búsqueda de poder. Masacres y ataques coordinados han alcanzado niveles alarmantes. En 2019, se les atribuyó la responsabilidad de 28 muertes en una sola semana en Michoacán, una muestra de fuerza que estremeció al país. Estos actos no se limitan a enfrentamientos con otros grupos, ya que el CJNG también ha atacado directamente a las fuerzas de seguridad, desafiando abiertamente al gobierno. La tortura y los secuestros son herramientas que utilizan con frecuencia para sembrar el caos y demostrar que incluso las autoridades enfrentan grandes dificultades para contenerlos. En el arsenal de tácticas del CJNG, los métodos aplicados son de una crueldad inimaginable, diseñados no solo para obtener información, sino también para provocar un terror paralizante. El caso de las 11 personas rescatadas en Veracruz en 2020, quienes fueron sometidas a tormentos inhumanos, es un testimonio aterrador de estas prácticas.
El CJNG utiliza estas técnicas no solo como herramientas de interrogatorio, sino también como un medio de control psicológico sobre comunidades enteras. El CJNG no ha dudado en dirigir ataques contra figuras públicas, enviando un mensaje inequívoco de que nadie está fuera de su alcance. El asesinato del secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, en 2013, y la muerte del congresista Gabriel Gómez Michel en 2014. Son ejemplos notables de cómo esta organización desafía abiertamente a las instituciones estatales. Los atentados contra jueces y funcionarios judiciales han creado un clima de intimidación en el sistema de justicia, complicando aún más los esfuerzos para combatir estas actividades ilícitas. En su enfrentamiento con rivales, el CJNG ha empleado tácticas que van desde choques armados directos hasta operaciones más discretas de infiltración y eliminación de grupos contrarios. El uso de mensajes intimidatorios, conocidos como narcomantas, se ha convertido en una práctica habitual para marcar territorio y advertir a sus adversarios. Esta lucha territorial ha transformado vastas regiones de México en zonas de conflicto, atrapando a la población civil en el fuego cruzado. Quizás lo más alarmante es cómo el CJNG ha utilizado el terror como una herramienta de control social en las áreas bajo su influencia. Este grupo impone toques de queda informales, regula el movimiento de las personas y extorsiona a los negocios locales a través de cobros ilícitos conocidos como derecho de piso. Más inquietante aún es el reclutamiento forzoso de jóvenes y menores de edad, una práctica que no solo refuerza sus filas, sino que también desintegra el tejido social de comunidades enteras. El régimen de terror del CJNG ha transformado el panorama del crimen organizado en México. Su brutalidad no tiene límites y su capacidad para desafiar abiertamente al Estado ha llevado la violencia a niveles sin precedentes. Mientras esta organización sigue expandiéndose, las autoridades y la sociedad mexicana enfrentan un reto monumental, como contrarrestar a un grupo que ha hecho del terror su arma más eficaz. El futuro de México parece frágil mientras el CJNG continúa escribiendo su brutal capítulo en la historia del país. El CJNG ha evolucionado más allá de las actividades tradicionales, convirtiéndose en una organización delictiva altamente sofisticada y diversificada. Su estructura, basada en un modelo de células independientes pero interconectadas, ha demostrado ser notablemente resistente frente a los operativos de las fuerzas de seguridad. Este sistema de franquicias criminales permite al CJNG adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado ilícito y recuperarse de los golpes infligidos por las autoridades. La diversificación de actividades del CJNG es asombrosa. Más allá del tráfico de sustancias ilícitas, el grupo se ha involucrado profundamente en el tráfico de personas y la explotación sexual, aprovechando las rutas de migración existentes. La minería y la tala no autorizada se han convertido en fuentes significativas de ingresos, causando daños ambientales devastadores. El CJNG también ha incursionado en la piratería y el contrabando de productos, demostrando su capacidad para explorar nuevos mercados ilícitos. La infiltración del CJNG en la economía formal es quizás uno de los aspectos más preocupantes de su expansión. A través de inversiones en bienes raíces y negocios legítimos, no solo lavan dinero, sino que también obtienen influencia en sectores económicos clave. El control de puertos y rutas comerciales facilita sus operaciones de contrabando y distribución. La corrupción de funcionarios y empresarios ha tejido una red de complicidad que complica enormemente el trabajo de las autoridades. En el ámbito del tráfico de sustancias ilícitas, el CJNG ha mostrado una capacidad de innovación sin precedentes. La producción y distribución de sustancias sintéticas, especialmente metanfetaminas y fentanilo, han revolucionado este mercado. El uso de submarinos y drones para el transporte de cargamentos ha redefinido las rutas tradicionales. El desarrollo constante de nuevos métodos para ocultar sus actividades sigue desafiando a las agencias de control. La sofisticación del CJNG representa un desafío sin paralelo para las autoridades nacionales e internacionales. Su capacidad para operar simultáneamente en múltiples frentes, desde el ciberespacio hasta las rutas comerciales globales, lo convierte en una amenaza multifacética. El CJNG no ha dudado en arremeter contra figuras públicas, enviando un mensaje claro de que nadie está fuera de su alcance.
Los homicidios del secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, en 2013, y del congresista Gabriel Michel en 2014. Son ejemplos de cómo este grupo desafía abiertamente las instituciones del Estado. Los ataques a jueces y funcionarios judiciales han instaurado un clima de temor en el sistema de justicia, dificultando aún más la lucha contra el crimen organizado. En su confrontación contra adversarios, el CJNG ha utilizado tácticas que abarcan desde enfrentamientos armados directos hasta infiltración y eliminación de grupos rivales. El uso de narcomantas, mensajes públicos de advertencia dejados en lugares estratégicos, se ha convertido en una táctica común para establecer control territorial y lanzar amenazas a sus enemigos. Esta guerra por el control territorial ha transformado vastas regiones de México en zonas de conflicto donde la población civil queda atrapada en el fuego cruzado. Quizás lo más alarmante es cómo el CJNG ha utilizado el miedo como herramienta de control social. En las áreas bajo su influencia, el cártel impone toques de queda no oficiales, controla el movimiento de las personas y extorsiona a los negocios locales mediante el llamado cobro de piso. Más preocupante aún es el reclutamiento forzado de menores, una práctica que no solo refuerza sus filas, sino que también destruye el tejido social de comunidades enteras. El dominio del CJNG ha transformado el panorama del crimen organizado en México. Su brutalidad no tiene límites y su capacidad de desafiar abiertamente al Estado ha llevado la violencia a niveles inauditos. Mientras el cártel continúa su expansión, las autoridades y la sociedad mexicana enfrentan un reto monumental, como combatir una organización que ha hecho del terror su herramienta más efectiva. La estructura del CJNG va más allá del narcotráfico tradicional. Se ha convertido en una organización criminal altamente sofisticada y diversificada. Su modelo organizativo, basado en células autónomas pero interconectadas, le permite adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado ilegal y recuperarse de los operativos gubernamentales. La tecnología desempeña un papel clave en las operaciones del CJNG. El grupo ha integrado drones, tanto para vigilancia como para ataques, elevando el nivel de sofisticación de sus tácticas. Sus sistemas de comunicación encriptados dificultan la interceptación por parte de las autoridades. Y han establecido una presencia notable en la web oscura para transacciones financieras opacas y como plataforma de reclutamiento global. El desafío que representa el CJNG requiere respuestas innovadoras y coordinadas. Su poder no solo reside en su fuerza operativa, sino también en una vasta red de corrupción que permea todos los niveles del gobierno mexicano. Esta red ha permitido su crecimiento e impunidad. Han infiltrado las fuerzas de seguridad mediante sobornos y reclutamiento de exmilitares y policías, quienes aportan experiencia y conocimientos estratégicos. Casos de altos mandos trabajando para el CJNG han minado la confianza pública en las autoridades. La caída de Rosalinda González Valencia, una de sus líderes, ha generado tensiones internas, revelando vulnerabilidades dentro del grupo. Las luchas de poder y reestructuraciones financieras están en marcha, mientras las autoridades intentan aprovechar este momento para debilitar la organización. Frente a estos desafíos, México enfrenta una encrucijada: resistir y desmantelar esta poderosa red delictiva o permitir que el CJNG continúe su expansión, con consecuencias devastadoras para el país y la región.